Millonario se sorprende con gesto de mendiga negra que vendió zapatos para comer. Alejandro, el hombre que tiene todo y más, dueño de rascacielos y empresas que controlan la ciudad, caminaba aquella noche fría como si buscara algo que ni siquiera él entendía. Su mansión gigante quedaba a unos pasos, pero sentía que estaba en un mundo de otra galaxia, vacío y sin sentido. La ciudad brillaba con luces y autos que rugían, pero dentro de él había un silencio que estrangulaba. De repente lo vio, en una esquina poco transitada, entre sombras alargadas y el resplandor amarillento de una farola parpadeante, estaba Rosa. Tenía la piel oscura, marcada por la vida dura, pero sus ojos brillaban con una fuerza inquietante que cortaba el aire. Allí, arrodillada, sostenía con manos temblorosas un par de zapatos viejos, gastados, con la suela despegada y el cuero arrugado. Los ofrecía a un grupo de transeúntes que la miraban con mezcla de compasión y desdén. Algunos murmuraban cosas que el bien. Se acercó, casi sin pensarlo. La gente se apartó, sorprendida, mirando con ojos que cuestionaban qué hacía el millonario allí, entre la suciedad y las migajas. Rosa no huyó, no fingió, solo alzó la mirada y lo encaró. En esa mirada, Alejandro vio más que una vendedora de zapatos. Vio una historia enterrada, un secreto escondido tras esa piel marcada por la batalla constante. Ella no solo vendía zapatos, llevaba consigo una información que podría derrumbar ese castillo de cristal y dinero en el que Alejandro vivía encerrado, algo que podría hacer temblar todo lo que había construido. En medio del frío, entre luces y sombras, comenzó una conversación que ninguno esperaba. Pero no todo sería fácil. Al volver a su mansión, la oposición apareció. Su familia, con sus vestidos caros y miradas frías, no entendía esa súbita cercanía con Rosa. Para ellos, esa relación era una mancha, una amenaza que podía arrastrarlo a un abismo del que nunca regresaría. Es peligroso, dijeron. No entiende quién eres. Pero Alejandro, con el corazón latiendo fuerte y las manos sudadas, supo que debía seguir adelante. Esa noche, entre recuerdos borrosos y una foto olvidada, encontró un vínculo inesperado, un pasado compartido, escondido entre secretos guardados y silencios demasiado largos. Su mundo, hasta ese momento seguro y brillante, comenzó a tambalear, y el frío cortaba como cuchilla. Una pregunta le heló la sangre. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para salvar a Rosa y salvarse a sí mismo? El aire se volvió denso. La ciudad pareció contener el aliento, y la luna, cómplice silenciosa, pareció susurrar que la verdad podía ser devastadora o liberadora. Alejandro quedó frente a un dilema que podía cambiarlo todo o destruirlo. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia familia? ¿De derribar los muros invisibles que lo tienen atrapado? La respuesta estaba a punto de salir a la luz, y el mundo, dividido entre poder y pobreza, nunca volvería a ser igual. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro quedó paralizado. El aire se volvió espeso y la mirada de Rosa lo atravesó como un rayo.
De repente, un estruendo quebró la noche. Un coche rugió en la distancia y el sonido se acercó rápidamente, como un presagio de desgracia. Las luces brillantes del vehículo iluminaban la esquina y en un instante todo cambió. Un crack, el sonido del vidrio rompiéndose. Alejandro observó, horrorizado, cómo el coche derrapaba y se dirigía directamente hacia Rosa. El tiempo se detuvo y en un segundo interminable él se lanzó hacia ella, gritando su nombre. ¡Rosa! Pero el destino no era amable. Antes de que pudiera alcanzarla, el automóvil la impactó con un golpe sordo. Su cuerpo voló unos metros y cayó al suelo, inerte. El mundo estalló en un caos ensordecedor. Gritos, murmullos, el pánico envolvió la escena. La gente comenzó a agolparse. Algunos tomaron sus teléfonos para grabar. Otros simplemente miraban, paralizados. Alejandro estaba en shock. Se arrodilló junto a Rosa, su cabeza dañado, la sangre manando, su respiración se entrecortaba. ¡Rosa! ¡Por favor! ¡Despierta! La presión en su pecho era insoportable. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Escuchó voces detrás de él, cargadas de curiosidad y desprecio. «Ese es el millonario. ¿Qué hace aquí?» Murmullos a su alrededor, como un eco lejano. Pero nada de eso importaba. Solo Rosa. Su corazón se despedazaba a medida que contemplaba el rostro de la mujer que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De repente, algo se movió entre la multitud. Una figura con un abrigo oscuro emergió. Alejandro, aún arrodillado, levantó la mirada y se dio cuenta de que era Manuel, su viejo amigo y socio. Pero había algo diferente en él. Su expresión, fría y calculadora, hizo que un escalofrío recorriese la espalda de Alejandro. «Detente», dijo Manuel, con un tono que helaba la sangre. «No está muerta. No aún». La confesión lo dejó sin aliento. Todos miraban, expectantes. ¿Qué quería decir? «La salvación cuesta, amigo. Tienes algo que puede cambiarlo todo», continuó, señalando con un dedo acusador a Rosa. «¿Te gustaría volver a verla viva?» Su corazón latía en sus oídos. Manuel le ofrecía una oportunidad, pero su mirada estaba llena de oscuridad. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz temblorosa. La multitud se hizo silenciosa, esperando una respuesta. Manuel se acercó, su rostro a centímetros del de Alejandro. «Rosa, ella y su familia tienen conexión con un submundo que tú no conoces. Te están observando, Alejandro. Quieren que te acerques más, que te conviertas en parte de su mundo. Y solo si lo haces, ella tendrá una oportunidad». Las palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Acaso ese sería el secreto que podía derrumbar todo lo que había construido? Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Rosa era más que una mendiga. Era una puerta a un oscuro horror, a un secreto que larvaba en su vida. Pero el pensamiento de perderla, de no hacer nada, era aún más aterrador. Los murmullos se intensificaban. La multitud esperaba ansiosa. Con la respiración entrecortada, levantó la mirada hacia Manuel, quien parecía disfrutar del tormento que le estaba causando. «¿Y si me niego?», preguntó Alejandro. «Lo lamentarás», respondió Manuel, con una sonrisa siniestra. La tensión era palpable. A su alrededor, las miradas se agudizaron y la atmósfera se tornó explosiva. La vida de Alejandro se dividía en un momento de decisión. ¿Sería capaz de entrar en ese oscuro mundo para salvar a Rosa? Las luces de la ciudad seguían brillando
indiferentes a la tragedia que se desataba. La noche aún guardaba secretos, y Alejandro necesitaba decidir. Entonces, el latido del corazón de Rosa se apagó por un segundo absoluto. Un grito cortante. La multitud dio un paso atrás. Alejandro sintió que se le escapaba el alma. La vida de Rosa pendía de un hilo, y con cada segundo la presión de su elección aumentaba. ¿Qué haría? El latido del corazón de Rosa se apagó un segundo absoluto. Un grito cortante rasgó el aire. La multitud retrocedió y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero justo entonces un rayo de luz atravesó la oscuridad y con un sonido casi celestial, un teléfono sonó en el bolsillo de Alejandro. La vibración era como una alarma dentro de su pecho. Era un mensaje de texto y al mirarlo sus manos temblaron. Era un número desconocido, pero el contenido heló su sangre. Si quieres salvarla, ve a la antigua fábrica en el muelle. Es una trampa, pero no hay otra salida. Todo depende de ti. Manuel, aún a su lado, notó el cambio en su expresión. ¿Qué es eso?, preguntó, con un destello de interés y sospecha. Alejandro se sintió acorralado. La urgencia le hizo buscar una respuesta, pero en su interior, algo más se agitaba. ¿Quién le enviaba eso? ¿Era una trampa? Todo parecía un mal sueño. Rosa no puede esperar. Tengo que irme, dijo, intentando levantarse. Pero Manuel lo detuvo con un agarre firme. ¿Y dejarla así? No puedes hacer eso. Hay demasiados ojos viéndote, replicó. Su voz era un susurro gélido que le decía que la situación era más peligrosa de lo que imaginaba. Un segundo coche rojo apareció bruscamente, derrapando en la esquina. Alejandro reconoció la matrícula. Era de un conocido, un hombre de negocios, que había intentado presionarlo para que invirtiera en un proyecto oscuro. De repente, todo encajó en su mente. El submundo del que Manuel había hablado. Rosa era la pieza que faltaba en un rompecabezas que él nunca quiso resolver. «Escúchame, Alejandro», dijo Manuel, acercándose. «Rosa es más de lo que crees. Te ha observado siempre, y su familia. Ellos son parte de algo que puede cambiar todo. Deberías usarlo a tu favor». Sus palabras arrastraron en él una sensación de traición. «¿Qué? ¿Qué demonios estás diciendo?», Alejandro gritó, mirando a su amigo con incredulidad. Pero allí, en ese instante, una explosión iluminó la noche. La fábrica cercana estalló en llamas. El aire se llenó de humo y gritos de terror. La multitud se dispersó y el caos estalló. Era una trampa, pero no solo para él. Era una advertencia para todos. «No puedes salvarla a menos que hagas lo que te digo», Manuel insistió. Alejandro sintió que un nudo se amarraba más en su pecho. Aquel mensaje, esa decisión, podía llevarlo a la salvación o a la destrucción. Se giró hacia la figura de Rosa, inconsciente en el suelo, y su desesperación le empujó a actuar. Dando un paso hacia atrás, Alejandro miró a Manuel, su viejo amigo transformándose en un extraño. «Cámbiamelo todo, Manuel. Dime qué has hecho», murmuró, sintiéndose traicionado. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, un grito detrás de él le hizo volver la vista. Una cara familiar, pero devastada, emergía de la multitud. Era su hermana, Clara, alguien a quien no había visto en años. Su mirada era conocida y, sin embargo, alienígena. En sus ojos había dolor, miedo y, sobre todo, una advertencia silenciosa que decía que todo lo que había construido podría estar a punto de caer. «Alejandro», gritó, «no te acerques a ella. No sabes lo que estás a punto de hacer». Sus palabras resonaron con una intensidad heladora. La multitud
parecía replegarse ante ella, como si supieran algo que él no. El misterio se espesaba, mientras los ecos de la explosión resonaban como un bajo siniestro. Alejandro comprendió que el verdadero golpe aún estaba por llegar. La conexión entre Rosa y su familia, el papel oscuro que Manuel estaba jugando y ahora su hermana, todo giraba en torno a un secreto que podría destrozar su mundo en 1000 pedazos. La decisión estaba en su mente. El tiempo se acababa y el destino de Rosa pendía de un hilo más delgado que nunca. ¿Qué tengo que hacer?, repetía en voz baja. Pero la respuesta no era clara. La historia que creía conocer empezaba a desdibujarse, revelando un caos aún más profundo. La oscuridad de la noche se cerraba sobre él, y cualquier camino que eligiera podría ser una trampa mortal. La mirada de Clara llenó el aire de tensión. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor, mientras su hermana con su B. No te acerques a Rosa. Tienes que escucharme. Sus palabras se entrelazaban con el murmullo creciente de la multitud, cada vez más ansiosa, como si olfatearan el peligro que amenazaba su existencia. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú que yo no? La frustración brotó de Alejandro. El miedo lo empujaba a actuar, pero la confusión lo mantenía atrapado. Veía cómo sus amigos lo juzgaban, como si no fuera más que un hombre confundido por su propia empatía. Rosa no es quien tú piensas. Ella no es solo una mendiga. Tiene una historia que se te ha ocultado, Alejandro. Su familia está conectada a cosas oscuras, cosas que tú jamás quisiste ver, dijo Clara mientras corría hacia él. Pero su voz era un grito silencioso que retumbaba en su mente. El caos crecía a su alrededor. Gente gritaba, corría en dirección a la vida que parecían haber dejado atrás. Pero Alejandro solo podía ver a Rosa, tendida allí, con cada segundo que pasaba, acercándose más al abismo. Y era entonces cuando, de repente, la oscuridad se iluminó con una chispa que lo hizo temblar. Un grito desgarrador lo hizo girar, y lo que vio le heló la sangre. 2 hombres se abrían paso entre la multitud, armados. Su mirada era fija, resuelta, y parecían buscar algo entre la confusión. Alejandro sintió que le estrujaban el pecho. «Manuel, Clara», gritó con el corazón en un puño, pero los ecos de su voz se perdieron en el rugido del pánico. «Cuidado, corre», Manuel gritó, empujando a Clara lejos, mientras él se interponía entre los hombres armados y Alejandro. El tiempo se desvanecía y el peligro se acercaba. Todo sucedía demasiado rápido. El hombre de la chaqueta oscura le lanzó una mirada intensa, como si conociera a Alejandro de un pasado que nunca había querido enfrentar. Alejandro sintió que su cuerpo se movía por sí solo. Se lanzó hacia adelante, pero el caos lo atrapaba. Una explosión resonó en el aire y su mente se detuvo. Todo quedó en silencio por un breve instante, y lo único que escuchó fue el latido de su propio corazón. Pero entonces la realidad lo golpeó. Un cuerpo cayó al suelo, la multitud se apartó, y Alejandro vio a Manuel con una herida sangrante en el pecho. ¡Manuel! ¡No! ¡No! El grito se le escapó como un lamento desgarrador. Ella sintió una opresión tan intensa que su pecho pareció querer estallar. «¡No dejes que muera!». La voz de Clara era un eco agonizante. La imagen de Manuel desvaneciéndose, la sangre empapando la acera, lo sacudió hasta la médula. «¡Manuel, lucha!», chilló, pero en lugar de responder el amigo le sonrió débilmente. «Es demasiado tarde, pero tú, Alejandro, tú debes». Su voz era un susurro como el viento. El rostro de Manuel palidecía,
Los ojos perdían brillo, y Alejandro comprendió que había estado en el centro de un juego cruel desde el principio. De repente, la verdad se le reveló como un rayo desgarrador. Aquel mundo que él creía conocer, esas conexiones familiares, la ambición desmedida de su familia, todo era parte de algo que no entendía. Rosa no solo era una mendiga, la conexión con Manuel, el chantaje, la maldad del submundo. Todo giraba en torno a la familia de Clara. Clara sabía más de lo que había dicho. Ella era parte de esto. Todo estaba planeado. Una revelación profunda lo atravesó. No solo estaba luchando por salvar a Rosa, sino por liberar un secreto que estaba destinado a destruirlo todo. Pero mientras la vida de Manuel se desvanecía, la desesperación se apoderó de él. ¿Qué tengo que hacer?, gritó, a los gritos de su hermana y la mortandad de su amigo cruzándose en su mente. Los hombres armados se acercaban, y el peligro se cernía en el aire. «Escúchame, hermano». Pero las palabras de Clara se perdieron engullidas por la desesperación. Alejandro entendió que las decisiones que tomara en ese instante no solo definirían la vida de Rosa, sino también la suya propia. La multitud se agolpaba, el sonido de gritos y lamentos era un mar enloquecido. Y en medio de todo, un silencio inquietante se arrastró al fondo. Una sombra emergió detrás de él, y una figura conocida apareció. Era Rosa, levantándose lentamente con una mirada Su piel, antes desprotegida, ahora brillaba como un faro en la oscuridad. El horror y la incredulidad invadieron a Alejandro. Rosa no había muerto, pero ¿quién era realmente? ¿Qué era lo que ocultaba? El final de esta historia pendía en un hilo aún más delgado, y cada revelación lo llevaría más cerca de una verdad devastadora que jamás podría haber imaginado. La mirada de Rosa brillaba como un faro en la oscuridad, y por un momento el caos a su alrededor se desvaneció. Alejandro sintió que todo se detenía. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se acercaba a ella, constatando que su respiración era un eco tenue, pero estaba allí, viva. Las palabras de Manuel, las advertencias de Clara y el dolor de perder a su amigo le pesaban en el pecho. ¿Quién era realmente Rosa? «Rosa», murmuró, su voz un hilo tembloroso. Pero no fue necesario que ella le respondiera, porque en ese instante todo cambió. Con un movimiento rápido, Rosa se levantó. Ya no parecía débil ni vulnerable. Su piel, antes marcada por el frío y la dureza de la vida, resplandecía en la penumbra. Era como si, al levantarse, liberara una energía latente que había permanecido oculta. La multitud se hizo a un lado, atónita. Gritos de miedo se unieron a susurros de incredulidad. Alejandro retrocedió un paso, totalmente descolocado. ¿Qué está pasando? La mirada de Rosa se enfocó en él como si realmente lo viera por primera vez. Pero había algo más. Un brillo en sus ojos que hacía que todo se sintiera inquietante. «Te he estado esperando, Alejandro. Sabía que vendrías», dijo, y su voz era ahora un canto envolvente, cargado de misterio. Sin embargo, el rayo de esperanza que había sentido hace un segundo se convirtió en un retortijón de incomprensión. «¿Esperando? ¿De qué hablas?». Pero antes de que pudiera reaccionar, sucedió algo inesperado. ¿Lo esperaban? Un grito desgarrador resonó junto a ellos. Uno de los hombres armados que antes se había acercado comenzó a toser violentamente, como si se estuviera ahogando. Su rostro se tornó morado, y antes de que la multitud pudiera reaccionar, cayó al suelo, retorciéndose. El compañero del atacante miró a Rosa.
y sus ojos expresaban un terror palpable. ¡Es una bruja!, gritó mientras se alejaba, tropezando. La palabra cortó el aire como un cuchillo, y algunos en la multitud comenzaron a murmurar. ¿Era ella realmente una bruja? Eso no podía ser cierto. ¿O sí? Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La imagen de Rosa se transformaba ante él. ¿Qué te han hecho? ¿Quién es?, preguntó, su voz al borde de la desesperación. Pero Rosa sonrió, y su expresión era de una calma aterradora. Soy parte de algo más grande de lo que puedes imaginar. Y tú también, Alejandro. Tu vida aquí, todo lo que ves, es solo una ilusión. La explosión en la fábrica todavía resonaba en sus oídos, y el caos ambiental palpitaba con fuerza. La multitud, ahora dividida entre los que temían a Rosa y los que se sentían atraídos por su presencia casi mágica, se agolpaba alrededor, cada vez más intrigados y aterrados. Alejandro sentía que el corazón se le colaba por la garganta. «Rosa, no puedo. No entiendo lo que está pasando», gritó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero ella solo lo miró con tristeza. «Tienes que elegir, Alejandro. Esta vida que llevas no te pertenece. No puedes salvarme, ni a ti mismo, a menos que abraces lo que realmente eres». Antes de que pudiera replicar, el segundo hombre armado apuntó su arma hacia ella. «Aléjate de él, bruja. Esto no terminará bien para ti». Pero sorprendentemente, el dedo del hombre se detuvo. Parecía atrapado en una especie de trance. Rosa cerró los ojos, y una luz suave comenzó a emanar de su cuerpo, llenando el espacio. La multitud se sacudía de miedo, algunos retrocediendo, otros mirando con asombro. Era como si algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Alejandro sintió una helada en su sistema. De repente, todo el mundo parecía entender que la realidad había dado un vuelco aterrador. «Rosa, ¿qué estás haciendo?», gritó con desesperación, pero la voz se perdió en el resplandor. En un instante, la luz se apagó, y cuando todo volvió a la normalidad, la atmósfera había cambiado. Rosa ya no estaba. El hombre armado cayó al suelo, visiblemente desmayado, y a su lado solo quedaba un símbolo tallado en la tierra que pulsaba con una luz extraña y oscura. La multitud, ahora completamente en shock, contuvo la respiración. Alejandro se quedó paralizado, la realidad de lo que acababa de suceder azotando su mente. Miró a Clara, quien lo observaba con terror. «¿Qué hemos hecho?», mas su hermana no pudo responder. El sonido distante de sirenas se empezó a oír, buscando romper el tumulto. Alejandro se dio cuenta de que estaba en medio de una tormenta que apenas comenzaba. Rosa había desencadenado algo que no podía controlar. Con su desaparición, la pregunta quedó flotando en el aire, amenazante, retumbando en su cabeza. ¿Qué había realmente desatado? ¿Quién era ella? Un nuevo dilema se cernía sobre él, más oscuro y complejo. Las luces parpadeaban a su alrededor, una advertencia de que lo extraño y lo siniestro estaban más cerca de lo que creía. ¿Y él estaba listo para descubrir la verdad detrás del velo que cubría su vida? La incertidumbre lo abrazaba por completo, y en el aire denso se sentía el miedo a lo desconocido. El sonido de sirena se acercaba, pero Alejandro apenas podía concentrarse en eso. Su mente estaba en un torbellino. La imagen de Rosa desapareciendo, brillando en la oscuridad, se repetía en su mente. Si solo pudiera entender lo que había pasado. La mirada de su hermana Clara lo seguía como un peso muerto. ¿Qué significa esto, Clara? Su voz se quebró. Ella había sido su apoyo en los momentos más oscuros.
pero ahora parecía enfrentarlo con un secreto doloroso. ¿Qué sabes de Rosa? Clara tragó saliva. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. No es solo una mendiga. Ella es parte de una familia que ha estado en la sombra. Y te está utilizando, Alejandro. Nos está utilizando. La franqueza de sus palabras hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Los murmullos entre la multitud lloraban curiosidad y recelo. Cada vez más personas se agolpaban y los flashes de los teléfonos móviles iluminaban la escena como si fuera un espectáculo. Luego, un grito desgarrador atravesó el aire y la gente se volvió hacia la dirección del sonido. ¡No, no, no! Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba ante el horror. Uno de los hombres armados estaba de pie, respirando con dificultad. Se acercaba a ellos. Su mirada era una mezcla de locura y furia. «Es ella, la bruja ha vuelto», balbuceó con voz entrecortada. Un grito nuevo brotó de la multitud y el caos se apoderó de la escena. La gente empezó a correr en todas direcciones, empujándose unos a otros en su desesperación por escapar. Alejandro sintió que el pánico lo envolvía. Se giró hacia Clara, quien parecía temblar. «Debemos irnos». 5. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Era una vibración profunda, una fuerza incontrolable que hacía que los cuerpos se balancearan. La multitud gritaba y la confusión aumentaba. En ese sentido de inminente desesperación, repentinamente el cielo se iluminó. Una luz tan brillante como un relámpago descendió, impactando en el centro de la plaza. La explosión de luz fue seguida de un silencio sepulcral. Todo lo demás se detuvo. Alejandro se cubrió los ojos, sintiendo cómo su corazón latía como un tambor. Cuando la luz se disipó, la figura de Rosa emergió nuevamente, pero esta vez era diferente. Sus ojos no solo brillaban, chisporroteaban con energía oscura. Un aura pulsante la rodeaba. La multitud se quedó paralizada, sus ojos desenfocados, incapaces de comprender lo que sucedía. Alejandro estaba paralizado, incapaz de moverse. «Te he dicho que no me dejarías», dijo Rosa, su voz arrastrándose como un eco en el aire. «Ahora deberás escoger de lados, Alejandro». Las palabras resonaban como campanas de alarma en su mente. «¿Qué estás diciendo?» Alejandro apenas podía encontrar su voz. Pero antes de que pudiera procesar, Rosa alzó la mano. Una ráfaga de energía se disparó hacia él, y el aire se pobló de un sonido eléctrico, vibrante. Inmediatamente, una memoria olvidada apareció en su mente, como una película mal proyectada. Su infancia, su hermano desaparecido, la familia que había huido de secretos antiguos. «No puede ser», murmuró, recordando fragmentos de su vida que prefería haber olvidado. La verdad llegó como un golpe devastador. «Eres de...» Su mirada se centró en Rosa, quien sonreía con una mezcla de triunfo y desafío. Estaba surgiendo una realidad aterradora. La atmósfera en la plaza se tornó tensa, como un cable al punto de romperse. Alejandro podía sentir que la historia que había estado viviendo era solo una frágil ilusión. Rosa le dio la espalda a los hombres armados, y esos tipos, antes convencidos de su misión, ahora parecían tan perdidos como él. Era un momento inconfundible de traición, pero también de revelación. Los murmullos se transformaron en gritos de pánico, y la figura de un tercero surgió entre la multitud. Manuel, aún herido. «¡No, Rosa!», grita, la incredulidad en su voz. El drama alcanzó un clímax, el aire cargado de tensión. Él miró desesperado a Alejandro.
detente, no puedes confiar en ella. Rosa se volvió hacia él con una sonrisa resplandeciente. Claro que no, querido amigo. Aquí no hay a quién confiar. En ese instante la tensión estalló. Unos hombres armados apuntaron rumbo a Rosa, pero antes de que pudieran hacer algo, ella levantó su mano. El cielo se oscureció repentinamente y un estruendo retumbante resonó en el aire. Los hombres se congelaron y la atmósfera se volvió espesa. En un segundo brutal, uno de ellos cayó al suelo en un charco de sangre. Alejandro sintió que el mundo giraba rápidamente, como una rueda sucia que no podía detenerse. ¿Qué había hecho Rosa? ¿Quién era realmente? Esto acaba de comenzar, dijo Rosa, con una voz tan oscura como el océano. Su mirada atravesó la multitud. Una fuerza incontrolable que podía cambiar el destino de todos. El dilema se volvió inminente. ¡Osa! ¡Basta! Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba. La luz, el caos, las vidas en juego. Nada sería lo mismo. En el fondo se dio cuenta. Empezaba a perder el control, pero la pregunta permanecía. ¿Estaba dispuesto a seguirla en un camino sembrado de secretos oscuros? ¿O sería capaz de abrir los ojos a la verdad devastadora que había estado buscando? El momento para tomar acción se acercaba y el tiempo se le escapaba de las manos. La mirada de Rosa brillaba como un faro en la oscuridad y por un momento el caos a su alrededor se desvaneció. Alejandro sintió que todo se detenía. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se acercaba a ella, constatando que su respiración era un eco tenue, pero estaba allí, viva. Las palabras de Manuel, las advertencias de Clara y el dolor de perder a su amigo le pesaban en el pecho. ¿Quién era realmente Rosa? Rosa, murmuró, su voz un hilo tembloroso. Pero no fue necesario que ella le respondiera, porque en ese instante, todo, con un movimiento rápido, Rosa se levantó. Ya no parecía débil ni vulnerable. Su piel, antes marcada por el frío y la dureza de la vida, resplandecía en la penumbra. Era como si al levantarse, liberara una energía latente que había permanecido oculta. La multitud se hizo a un lado, atónita. Gritos de miedo se unieron a susurros de incredulidad. Alejandro retrocedió un paso, totalmente descolocado. ¿Qué está pasando? La mirada de Rosa se enfocó en él como si realmente lo viera por primera vez. Pero había algo más. Un brillo en sus ojos que hacía que todo se sintiera inquietante. Te he estado esperando, Alejandro. Sabía que vendrías, dijo, y su voz era ahora un canto envolvente, cargado de misterio. Sin embargo, el rayo de esperanza que había sentido hace un segundo se convirtió en un retortijón de incomprensión. ¿Esperando? ¿De qué hablas? Pero antes de que pudiera reaccionar, sucedió algo inesperado. Un grito desgarrador resonó desde la parte posterior de la multitud. ¡Aléjate de ella! Una figura emergió del caos, un hombre con la chaqueta desgastada y medias rasgadas. El rostro arrugado por el hambre y las penurias era el mismo que Alejandro había visto en fotos de su infancia. Su padre. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¡Papá! La palabra salió casi como un susurro, teñida de incredulidad. Rosa se giró de inmediato, y en su mirada se mezclaban la sorpresa y la predicción. ¿Tú no estabas muerto? Fue todo lo que logró articular Alejandro, el remolino de emociones ya casi incontrolable. Tenía que mantenerme alejado. No podía arriesgarte, su padre respondió, jadeando como si cada palabra fuera una lucha. Ellos vienen por ti, Alejandro. No están listos. Mientras hablaba, el hombre le lanzó una mirada furiosa a Rosa, como si estuviera destapando un secreto desbordante.
La multitud contuvo la respiración y el ambiente se cargó de un pálpito de tensión. Rosa, sin embargo, no se inmutó. «No entiendo qué sabes sobre ella», preguntó Alejandro, buscando en su padre algo de la familiaridad perdida. En su rostro apenas había rastro de reconocimiento. Un eco del pasado resonaba con un dolor que ya había olvidado. «Ella no es quien dice ser», gritó. «Es parte de ellos. Su familia está atada a un secreto que puede destruirlo todo. Te lo repito». Un silencio abrumador llenó el espacio, y en un instante el aire se volvió irrespirable. El hombre armado que había caído pareció cobrar identidad, levantándose lentamente. En su mirada había una determinación escalofriante. «Debemos llevarlo con nosotros. Él es la clave», dijo. «No». Alejandro se dio cuenta de que la red de engaños se estaba enredando a su alrededor. Todo lo que creía conocer, su familia, Rosa, todo estaba a punto de estallar en una explosión de revelaciones. Desesperado, miró a Clara. Sus ojos estaban llenos de pánico mezclado con alguna extraña comprensión. «¿Qué está pasando?», gritó, sus palabras ahogadas en el tumulto. «Es un ciclo. Él está volviendo a repetirlo», dijo Rosa, y su voz ahora se sentía como un eco distante. «A veces el pasado se convierte en nuestro presente. Las decisiones que tomas cambian el rumbo de todo». La multitud, confundida y aterrorizada, se agolpó más cerca. Sus murmullos se convirtieron en un mar de ruido. De repente, una luz brillante iluminó de nuevo el cielo, la misma que había presenciado antes. No era natural. Se sentía cargada de poder y peligro. «Vámonos, Alejandro. Ellos no deben encontrarte aquí», ordenó su padre. Alejandro sintió que la confusión lo consumía. Sus sueños y el pasado se retorcían en un laberinto de mentiras. «¿A dónde? ¿Qué estás diciendo?». Pero antes de que su padre pudiera responder, un ruido ensordecedor estalló como un trueno. Las luces se apagaron y Alejandro se encontró en medio de un torbellino de sombras y gritos. El caos estalló nuevamente, y en el estruendo de pánico, el suelo tembló bajo sus pies. Los hombres armados se hicieron más agresivos, empujando a la multitud hacia el caos. «¡Atrápenlo!», gritó uno de ellos, mientras Rosa revelaba una sonrisa cargada de poder, una mirada que pasaba a ser peligrosa. «¿Qué has hecho?», preguntó Alejandro, sintiendo que el mundo se tambaleaba sobre él. Los rostros de su pasado se transformaban en figuras borrosas, y la duda se abría como una herida. La verdad estaba detrás de cada sombra. «Es hora de que eligas, Alejandro», dijo Rosa, mientras el poder rodeaba la atmósfera. La figura de su padre fue tragada por la oscuridad, y Alejandro se quedó parado, aturdido, entre la intensidad del momento y la desesperante necesidad de entender todo lo que se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Y qué haría con ella? Rosa levantó las manos, y la oscuridad bajo sus dedos parecía palpitar. Alejandro sintió el miedo acechante. Se enfrentaba a un dilema, y en el centro del caos se dio cuenta de lo que estaba en juego. Su futuro, su identidad. Lo que había creído real era solo una imagen en un espejo roto. Y entonces todo se oscureció nuevamente. La verdad que había estado buscando se escabulló de su alcance, y con un grito destemplado, Alejandro se dio cuenta de que, al tratar de salvar a Rosa, podía haber desatado algo mucho más siniestro,
algo que cambiaría toda su existencia para siempre. Y él apenas estaba comenzando a descubrirlo: la oscuridad. La figura de Rosa brillaba, oscura y poderosa, pero no podía quitarse de la cabeza lo que su padre había dicho. Las palabras resonaban como un eco constante. Rosa no es quien dice ser. Cada mirada que la gente le lanzaba estaba cargada de miedo y admiración, y entre la multitud, su padre parecía al borde del colapso, los ojos desorbitados, mientras la tensión crecía. Alejandro se debatía entre la confusión y la ira. ¿Qué te ha hecho?, susurró, más para sí mismo que para encarar a su padre. Pero el hombre, en lugar de responder, se volvió hacia Rosa con un desafío en su mirada. Yo sé lo que eres realmente. La voz de su padre vibraba con una certeza aterradora, y las palabras fueron como un latigazo que atravesó el aire. Los murmullos se intensificaron. ¿Qué secrecía estaba desvelando? Rosa sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una mueca enigmática, desafiante. Los secretos que persiguen a tu familia, Alejandro, siempre han estado ahí, acechando desde las sombras, dijo ella con un susurro que parecía volver a iluminar el aire. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. La multitud comenzó a inquietarse. Los murmullos se transformaron en gritos de pánico. La luz brillante que antes emanaba de Rosa parecía absorber todo el temor que los rodeaba, creando una atmósfera electrizante. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Quién era ella realmente? A veces es fácil confundir lo que crees que sabes con la realidad, continuó Rosa, dando un paso hacia adelante. Tu padre ha estado huyendo de su pasado, de lo que debería ser, y tú eres la clave. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y ominosas. Alejandro sintió un hormigueo en la piel. Recuerdos olvidados empezaron a brotar, imágenes de historias contadas a medias en la mesa de su niñez. Murmullos sobre su familia, sobre secretos que nunca se desvelaron del todo. ¿Qué quieren de mí?, gritó. Pero en ese momento, un estruendo ensordecedor rompió el caos. Una explosión. Era como si el tiempo se hubiera contraído. El cielo brilló intensamente y el suelo tembló bajo sus pies. Un pánico visceral se apoderó de la multitud, que comenzó a dispersarse en un caos absoluto. Las llamas comenzaron a consumir la plaza y en medio del desorden, Alejandro sintió un tirón, como si alguien le sujetara del brazo. Miró hacia abajo y allí estaba Clara, sus ojos llenos de terror. «¡Alejandro, debemos irnos!», gritó, empujándolo hacia atrás. «No te quedes aquí». El rostro de su hermana se llenó de desesperación. «¡Ellos vienen! ¡No podemos quedarnos!». Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, una forma oscura emergió del caos. Un hombre en la penumbra. Era uno de los hombres armados, pero estaba más allá de cualquier advertencia. Su rostro ya no mostraba enfado ni violencia. «¡Atrápalo!», gritó con voz temblorosa. De repente, el hombre apuntó con su arma hacia Rosa. Pero en un instante, algo cambió. Rosa levantó una mano y, con un gesto despectivo, el hombre se paralizó de inmediato, como si una fuerza invisible lo mantuviera cautivo. «¡Suéltalo!», ordenó Alejandro, pero algo en el aire lo detuvo. El hombre, sin previo aviso, empezó a convulsionar, su rostro distorsionado en una mueca de dolor y miedo. La multitud gritaba, y Alejandro se sintió en el borde de un abismo de horror. Una sombra pasó por su mente, un instante de claridad. Algo se quebró en su interior. Todo gritaba que Rosa había desatado un poder oscuro. «¿Lo ves, Alejandro? La verdad es mucho más poderosa de lo que imaginas.
dijo Rosa, mientras el caos se desenfrenaba. El hombre caía al suelo. La fuerza que lo retenía desapareció, pero lo que sucedió después fue aún más desgarrador. Clara, su hermana, dio un paso hacia Rosa. «¡Aléjate de él!», gritó, y en su mirada había algo que nunca había visto: lealtad. Su voz estalló en la confusión. Pero no hubo tiempo. La mirada de Clara se tornó en pura ira, y a Alejandro le pareció que su hermana estaba a punto de comprometerse a algo aterrador. Rosa sonrió, y ese destello en sus ojos parecía tener vida propia. «Es hora de que los lazos se rebelen», dijo, y Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo cambió en un instante. Alguien más apareció entre la multitud, un rostro que hacía tiempo no veía. Su madre, con lágrimas en los ojos. «¡No lo hagas, Clara!», suplicó con un grito que parecía atravesar el tiempo. Pero la elección ya había sido hecha. Clara extendió la mano hacia Rosa, y el mundo se volvió negro. Alejandro quedó paralizado, el horror atravesando su pecho, mientras el eco de su madre resonaba en sus oídos. La verdad detrás de todo se estaba desmoronando. Todo lo que creía saber sobre su familia, su vida, su conexión con Rosa, cambió en un abrir y cerrar de ojos. En su mente, la pregunta era clara. ¿Qué había hecho Clara? ¿Y qué significado tendría su elección? En ese instante crucial, cuando todo podía perderse, Alejandro supo que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Su mundo se desmoronaba, y la revelación más peligrosa estaba al llegar. La oscuridad los envolvía, y con ella un viaje más siniestro que cualquier otro que hubiera imaginado. ¿Qué pasaría ahora? Apenas Rosa desapareció en la luz, el caos reinaba. La explosión aún retumbaba en sus oídos. Alejandro buscó con desesperación a su padre, el hombre que había pensado que estaba perdido para siempre. Pero en su lugar, la confusión de la multitud se multiplicaba, como una ola de pánico. La gente corría, gritaba, y todo se sentía desbordado, fuera de control. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Clara, su voz temblando entre el horror y el miedo. Alejandro dejó de lado el nudo en su garganta. El corazón le latía con fuerza, y la adrenalina corría por sus venas. No podía pensar. Todo a su alrededor era un caos, y la verdad parecía asomarse en los rincones más oscuros de su mente. El humo, aún espeso por la explosión, dejó el aire denso y caliente. Rosa, la figura que había empezado a desdibujar su mundo, había revelado una faceta aterradora, y ahora no había vuelta atrás. Sacudió la cabeza, tratando de despejar pensamientos que le llenaban de temor. «Alejandro», la voz de su padre le trajo de vuelta. El hombre corría hacia él. Tenía el rostro demacrado, la mirada entre el pánico y la determinación. «No puedo dejar que esto termine así», gritó. «Necesitamos encontrar a Rosa». Pero, en cuanto pronunció su nombre, de repente, todo se oscureció de nuevo. El cielo, antes azul, se tornó negro, como si una sombra se cerniera sobre ellos. Las luces parpadeantes de la ciudad fueron tragadas por una oscuridad palpable. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡Mierda! Esto no puede estar pasando». Se oyó la voz de uno de los hombres armados, que había caído al suelo y luchaba por levantarse. Pero era un grito de desesperación y asombro, casi incomprensible. «¡Atrápenlo!», rugió uno de sus compañeros, pero algo se removió en el aire, una energía que no podía identificar. De repente, el hombre armado se quedó paralizado, como un títere cuyas cuerdas habían sido cortadas. La multitud se detuvo. Todos los ojos se posaron sobre él. Y entonces, un fuego estalló
al lado de Alejandro, un fuego negro que comenzaba a consumir la plaza. En la vorágine de caos, una figura emergió del centro. Alejandro sintió que el mundo se detenía nuevamente. Era Rosa, pero no era la misma. Su cuerpo brillaba con un fulgor oscuro, su mirada penetrante. ¡Alejandro!, gritó con una voz que resonaba en el aire ahora denso. La multitud retrocedía, atemorizada, como si presentía que el mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. «No eres real, no puede ser», murmuró, su mente intentando entender lo que estaba viendo. La figura de Rosa se acercó y Alejandro trató de dar un paso atrás, pero sus piernas estaban paralizadas. Todo en él gritaba que se alejara, que huyera del horror que traía consigo. «Tu hermana está en peligro, y tú también», le dijo Rosa, su voz un eco en sus pensamientos. Las palabras atravesaron su corazón como un puñal, revelando el dolor y la angustia que había intentado bloquear. «Todo esto es parte del ciclo, Alejandro, y ahora tienes que elegir». «¿Qué ciclo?», preguntó, su voz temblando, tratando de aferrarse a la realidad. La luz de Rosa se intensificó, y en ese momento lo impulsó hacia atrás, haciendo que todos los hombres armados cayeran de rodillas, incapaces de moverse. Fue entonces cuando Clara, en un acto desesperado, se lanzó hacia Rosa. «¡Detente, Clara!», Alejandro gritó, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. Su hermana se unió a Rosa, y en un instante un destello de luz iluminó la noche. «Lo siento, Alejandro», dijo Clara, mientras una corriente de energía la rodeaba. «Debo hacerlo antes de que sea demasiado tarde». Y entonces Alejandro entendió, en un instante aterrador, que su hermana no había sido simplemente una víctima. Era parte del secreto, era una pieza de un rompecabezas más grande. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó a su alrededor. La luz se apagó, y cuando volvió a encenderse, Clara ya no estaba. Solo quedaba el eco de su grito. Un silencio helado se apoderó del lugar. La multitud ahora completamente aturdida. ¿Qué había pasado? Alejandro sintió pánico recorriendo su cuerpo. Todo lo que creía saber sobre Rosa, sobre él y su familia, se volvió borroso. La verdad se desmoronaba ante sus ojos. «¿Dónde está Clara?», murmuró, el dolor apretando su pecho. «¿Qué ha hecho?». Pero apenas terminó de pronunciarlo, el cielo comenzó a temblar y una sombra oscura emergió detrás de él. Era su padre, pero ya no se veía el mismo. Su cara había perdido el color y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y algo más oscuro. «No podían saberlo», exclamó, luchando con algo invisible. «Esto no debería haber ocurrido. He tenido que protegerte». Alejandro sintió una punzada de traición y miedo. Su familia estaba entrelazada en un secreto en el que nunca había querido involucrarse. Pero el giro alcanzó su cenit cuando su padre, en un intento desesperado de detener a Rosa, levantó la mano. Una luz explosiva iluminó el cielo. La plaza estalló en un brillo cegador, y todo lo que conocía comenzó a desvanecerse. «¡No!», gritó Alejandro en una mezcla de ira y desesperación. La luz y la sombra chocaron en una explosión que sacudió la ciudad. Y en ese instante, Alejandro comprendió que todo lo que había creído hasta ahora no era más que un juego cruel. Una realidad distorsionada donde los lazos de amor podían convertirse en tormento y la traición era la única verdad. A medida que todo se oscurecía, Alejandro se preguntó, ¿qué le quedaba por perder en un mundo donde su propia familia podría ser el verdadero enemigo? Y en ese desvanecimiento, una única pregunta asomó a su mente.
¿Quién sería el próximo en caer? La explosión retumbó en el aire. Alejandro se cubrió los oídos mientras el caos reinaba a su alrededor. La luz que había esperado ver se desvanecía, dejando un oscuro vacío en su pecho. El mundo apenas tenía sentido mientras su padre y su hermana luchaban por controlar la situación. ¡Clara! ¡Retro! Gritó, pero su voz se ahogó en el mar de pánico. La iluminación tenue y misteriosa ya no era solo de Rosa, se había expandido, envolviendo a todos como una sombra ineludible. Rosa tomó una posición firme en el centro de la plaza, desbordando poder. La multitud se agachó, asustada, como si presintiera el cambio inminente. «Lo que está sucediendo es solo el comienzo», dijo, su voz resonando con fuerza. «Nos enfrentamos a un ciclo que deberás romper, Alejandro». Las palabras resonaron en su mente, desgarrando el velo de seguridad que había mantenido. Rosa no solo era quien había desatado toda esta confusión, era parte de una historia más profunda y compleja. Alejandro sintió el frío del terror surgiendo en su interior. «No, tú no puedes hacer esto», le respondió, buscando en su mirada la calidez que había sentido antes. La energía en la plaza se transformó. Clara avanzó hacia Rosa y el aire se volvió denso, electrizado. «Tú no sabes lo que estás haciendo». Alejandro no podía contenerse. La conexión entre su hermana y Rosa parecía más fuerte, una fuerza que lo aterrorizaba. «Basta, Clara». El grito de su padre quebró el aire, provocando que la multitud retrocediera aún más. La inminente confrontación se presagiaba como un trueno. Todo lo que había construido, cada momento, cada secreto, estaba a un paso de desmoronarse. Rosa, erguida y poderosa, mostró un destello decisivo en su mirada. «Todo ha llevado a esto. No podemos retroceder», exclamó, su voz reverberando como un eco en la noche. El tiempo parecía detenerse. Entrar en este oscuro camino significaba aceptar lo que era, lo que su familia había ocultado. Alejandro tuvo que decidir. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a su padre. La expresión de decepción y dolor reflejada en su rostro lo atravesó. «Yo no elegí esta vida», murmuró Alejandro. Pero la decisión estaba clara. En ese instante crucial, fue capaz de ver más allá del pánico, el amor que sentía por Clara y su deseo de detenerla. «Si vas con ella, lo perderás todo. Clara, ven aquí». Su voz emanaba desesperación. La mirada de su hermana se ablandó brevemente y Alejandro aprovechó la oportunidad. Se acercó, extendiendo su mano. «No debemos hacer esto». Rosa se interrumpió. Había algo en el aire, un cambio sutil que empezó a liberar la presión. Clara vaciló y Alejandro pudo ver el conflicto que ardía en sus ojos. «Puedes dejar que esto termine, Rosa, no tenemos que sacrificar a nadie». Un silencio pesó sobre ellos. La tensión eléctrica que antes los rodeaba, de repente se volvió un hilo delgado. La multitud observaba, sin aliento, los rostros en shock, esperando una resolución. «Esto no acabará aquí», dijo Rosa, pero su voz se había suavizado. La luz que emanaba comenzó a tambalearse, reflejando la fragilidad de todo lo que había desencadenado. Alejandro no comprendía completamente lo que estaba en juego, pero supo que tenía que hacer algo. «Vamos a detener esto, juntos, como familia», dijo, mientras la energía oscura comenzaba a disiparse. Fue un paso difícil, pero esencial, un camino para sanar, no solo con Clara, sino con todos los que habían estado involucrados. Entonces, como si el universo escuchara su súplica, una luz brillante iluminó sus faces. Clara dio un paso hacia su hermano. «Estoy contigo», dijo con lágrimas en los ojos.
Un sonido reverberante llenó la plaza, como si las paredes fueran testigos de su decisión. Cuando los lazos entre ellos se entrelazaron, algo se rompió en el aire. Vieron a Rosa, involuntariamente, retroceder hasta perder el control. Su sonrisa se desvaneció. «No están destinados a esto», murmuró, siendo absorbida lentamente por la oscuridad. La plaza quedó envuelta en un silencio irreal. Con el tiempo, la luz regresó a sus ojos, pero Alejandro sabía que la batalla apenas había comenzado. La sombra de lo que revelaron los seguiría, pero juntos podrían superar cualquier dificultad. «¿Estás bien?», preguntó él, con la respiración entrecortada, después de todo lo que había pasado. «No estaré», respondió Clara. Con la batalla concluida y la oscuridad alejándose, una nueva esperanza se asomaba. Las respuestas aún estaban por encontrar, pero algo había cambiado profundamente en ellos. La comprensión, el amor y la intención de enfrentarlo todo, juntos. Nadie realmente podía prever lo que vendría luego. Cada día traería sus propios desafíos, nuevas decisiones y viejos secretos por desvelar. Pero mientras se tomaban de la mano, junto a su padre, en medio de la plaza, que una vez estuvo llena de caos, ya no estaban solos. El futuro, aunque incierto, brillaba con la posibilidad de redención y unidad. Era el comienzo de un nuevo capítulo, y lo que vendría a continuación, ni el más viejo de los secretos podría haberlo previsto. No te vayas sin hacer lo que es necesario. Tienes que suscribirte ahora para estar al tanto de todas las historias que vienen. Este es el momento de demostrar tu apoyo y no olvides aplastar ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. ¡Vamos! Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no espere.